buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al Mucho Elche en este lunes 25 de mayo. El lunes para un servidor desde que está en esta casa seguramente más feliz en clave franjiverde porque sí, hoy podemos contar aquello de que som de primera división, y es que el Elche hizo los deberes este sábado en Montilivi contra el Girona. En esa finalísima a vida o muerte consiguió el empate a través del golazo de Álvaro Rodríguez en la primera parte y con ello la permanencia en la máxima categoría, 15ª posición con 43 puntos y además haciendo récord histórico de puntos en primera división para el conjunto franjiverde con esos 43 y superando al Elche de Francisco de la 21-22. Así que todo salió bien. Ahí estuvimos también en el estadio de Montilivi con ese especial carrusel, con conexiones también desde la Plaza Blanca y la Glorieta en Elche con todos los aficionados. En fin, una tarde-noche la del sábado apoteósica, con muchos nervios, mucha tensión, como era normal, pero donde finalmente el conjunto franjiverde se llevó el gato al agua y va a estar una temporada más en la primera división y además contra todo. ¿Por qué? Porque el Elche jugaba a domicilio, solo había conseguido 7 puntos, con este fue el octavo. El Girona dependía también de sí mismo, de haber ganado el Girona se hubiera salvado, y un Elche Club de Fútbol que, como digo, compitió, sacó la casta para conseguir ese empate que lo mantiene en la máxima categoría. Veremos las imágenes de ese partido, escucharemos también las declaraciones de un muy feliz Eder Sarabia, el bilbaíno, recordando a las personas que lo han traído hasta aquí y le han ayudado también para conseguir esa permanencia. Veremos las imágenes de cuando llegaba el Elche Club de Fútbol ya de madrugada al Martínez Valero con ese recibimiento también masivo por parte de aficionados franjiverdes y terminaremos con la última tertulia post, en este caso ya para hablar de esta permanencia conseguida, lograda con mucho esfuerzo, y estarán con nosotros el aficionado Guillermo Rodenas y el exdirectivo del Elche, Josema San Matías. Así que hechas las presentaciones, entramos ya en el Mucho Elche de este lunes. Lo decíamos, no iba a ser sencillo, el Girona se jugaba también las habichuelas, ellos tenían que ganar, al Elche le valía con puntuar e incluso perdiendo podía mirar al resto de resultados para quedarse, y es que así hubiera sido, porque de hecho las combinaciones se dieron. El Elche, si hubiera perdido, se hubiera mantenido, pero qué mejor manera que hacerlo que por la puerta grande, sin depender de terceros, y el Elche consiguió ese empate en un partido que tampoco fue sencillo, ya no solo porque el Elche no tuvo el balón durante todo el encuentro, sino porque había mucha tensión en el ambiente, cada jugada era de peligro, ya no solo por lo que generaba el Girona, sino por el partido que era, y esa sensación de no tener red y de poder encajar un gol y prácticamente verte en la segunda división, pues había mucho en juego. Pero es verdad que el equipo fue muy competitivo desde el inicio, con ese planteamiento diferente, ese esquema del 4-2-3-1 de Eder Sarabia. Al principio entró algo mejor el Girona en el partido, también era habitual con ese ambientazo en Montilivi, esas más de 14.000 personas, pero el Elche aguantó muy bien este arreón y lo estamos viendo en imagen, minuto 39, el uruguayo Álvaro Rodríguez que se da la vuelta dentro del área y con ese zapatazo la pone en la escuadra, imparable para el ex franjiverde Gazzaniga, y volvía loca a esa afición franjiverde desplazada hasta Montilivi, esos cerca de 400 aficionados franjiverdes que lo vivieron como una auténtica final, como lo que era, estallando la locura en ese minuto 39 de partido. Aquí vemos la jugada, ese centro al área donde no había fuera de juego, el balón que llegaría hasta la parte izquierda de esas imágenes, donde sería el capitán del Elche, Pedro Vigas, el que se la dejaría al uruguayo para poner el primero. A partir de ahí hay que reconocer que el Girona se vio espoleado también por su afición, tenía que remontar este momento, no le valía ni siquiera el empate, se vino arriba y allá apareció Matías Dituro, como en esta acción que vemos, el disparo de Brian Hill y el guardameta del Elche Club de Fútbol que la despejaba. Así nos llevábamos el partido al descanso. Sin embargo, nada más acabar el descanso y empezar la segunda parte, empezaría de la peor manera posible, con este gol de Arnau Martínez, el capitán del Girona, tras la falta, el mal despeje de Matías Dituro y el capitán del Girona que ponía el 1-1. Ahí el partido se podía haber complicado, de hecho así fue, hubo mucha intensidad, mucha tensión, mucho nervio, y el Girona que lo intentaba con más corazón seguramente que cabeza, y un Elche Club de Fútbol que empezó a defender como podía. Veíamos esta acción en el minuto 80,
ese disparo de Tomás Lemar que golpeaba en la madera y que a todos evidentemente nos encogía el corazón. Finalmente el Elche, a lo Elche, sufriendo, consiguió ese empate que certificaba un año más la permanencia del Elche Club de Fútbol en la máxima categoría. Evidentemente la alegría desbordada en ese córner, en esa esquinita del estadio de Montilivi, con esos 300 aficionados, también el centenar que estaban repartidos por todo el estadio y que evidentemente tuvieron que aguantar un poquito más las ganas de celebración, pero que también lo hicieron. Nos llegamos finalmente ese gato al agua y un Elche Club de Fútbol que lo mereció, fue a por ello y lo acabó consiguiendo. Bueno, pues esa era la alegría desmedida por estar un año más en la máxima categoría, donde no ha sido fácil, ha habido altibajos a lo largo de toda la temporada, pero finalmente el equipo ha sacado esa casta y ese carácter para mantenerse en lo más alto. Acababa el partido y era el turno de Eder Sarabia, el bilbaíno, que no pudo estar en el banquillo por esa sanción. Estuvo Jon López, que de hecho lo hizo a las mil maravillas, bajaba hasta esa sala de prensa de Montilivi y se acordaba de toda la gente que había hecho posible que el Elche Club de Fútbol se mantuviera en la primera división y toda la gente que le había apoyado desde que llegara la pasada temporada en segunda división. Escuchamos ya a Eder Sarabia con esa permanencia. Teníamos un deseo enorme de quedarnos en primera, teníamos eso, una responsabilidad enorme, pero ya te digo, no solo por mí, sino de verdad, más por toda la gente de Elche, por el staff, por la gente que lleva mamando este escudo durante toda la vida, por vosotros, por la afición, por los jugadores, bueno, por la ciudad, por muchísimas cosas, ¿no? Porque en estos 2 años, pues, hemos sido muy felices, nos ha dado muchísimo la ciudad, la afición, creo que hemos conectado de manera increíble y bueno, y queríamos que acabara, bueno, la temporada, que acabara como nos merecíamos, ¿no? Es muy duro porque la primera división es tremenda, fijaos cómo ha sido todo el final de liga, pero el equipo ha dado la cara, ha demostrado muchas versiones, ha demostrado que ha crecido mucho en muchos aspectos y que es muy merecido. La alegría que no era solo del técnico del Elche Club de Fútbol, de Eder Sarabia, sino que también estaba desmedida ya por toda la ciudad ilicitana, que estuvieron celebrándolo por el centro de Elche y que luego además esperaron ya de madrugada en el Martínez Valero a la llegada del equipo. Ahí estamos viendo precisamente cómo llegaba en el autobús el Elche Club de Fútbol y ese recibimiento espectacular ya pasadas las 2 de la mañana en el estadio Martínez Valero, con todo el aficionado franjiverde recibiendo a sus ídolos, acompañándolos, animándolos y agradeciéndoles que hayan conseguido finalmente mantenerse un año más en la primera división. No faltaba nadie, la ciudad de Elche que se echó a la calle a pesar de las horas que eran. Es verdad que sí que era un sábado, pero había muchas ganas de poder celebrar una permanencia que por momentos parecía complicarse muchísimo hasta estas últimas jornadas. Bueno, pues así llegaba el equipo al estadio Martínez Valero con todas esas banderas franjiverdes al viento, también las bufandas, y ahí estaba uno de los héroes, como es habitual, Eder Sarabia, con la afición cantando, el Elche Club de Fútbol que estará en la primera división, y así lo vivía toda la plantilla y la afición franjiverde ya de madrugada en el Martínez Valero. Esas imágenes, la alegría, como es normal, desbordada, porque había que conseguir el objetivo y finalmente se hizo, acordándose del uruguayo, el autor del tanto que ha dado finalmente esta permanencia, y ahora es momento de descansar, de desconectar, pero en primera división, que siempre gusta mucho más. Venga, terminamos con las noticias, pero ahora tenemos tertulia, la última ya de esta temporada, con Guillermo Rodenas y Josema San Matías,
para disfrutar también de esa permanencia, saborearla y recordar cómo lo vivimos, porque los tres estuvimos allí en Montilivi, esa permanencia en casa del Girona. Así que una pausita y enseguida estamos con ellos. Bueno, pues aquí seguimos en este lunes 25 de mayo, un lunes de felicidad en clave franjiverde, porque el Elche sí, al final acabó consiguiendo ese empate en Girona, ese punto que necesitaba, y consiguió la permanencia en la primera división, como decíamos también antes, consiguiendo el récord histórico del equipo en la primera división con 43 puntos, superando los 42 del Elche de Francisco en la 21-22, una absoluta barbaridad, cómo lo vivimos, cómo lo sufrimos a lo Elche, porque es que si no, no hubiera sido el Elche Club de Fútbol, y finalmente cómo conseguimos estar una temporada más en la máxima categoría, con lo que eso conlleva, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel estructura y compensación también económica para el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues es el momento ya de tener la última post del Elche Club de Fútbol de esta temporada, además con celebración por todo lo alto. Temíamos llegar a este día y que esto fuera un velatorio, pero por fortuna no va a ser así, así que voy a estar con dos personas que de hecho también estuvieron on tour en Girona, que lo vivieron, que lo sufrieron, que temieron incluso por su físico en algún momento dado, porque la tensión evidentemente se mascaba en el ambiente en Montilivi, pero que finalmente han llegado sanos y salvos a Elche, y además pues con una alegría inmensa tras vivir en directo, que esto es una pasada, la permanencia del Elche a domicilio, que encima es un puntito más complicado de lo esperado. Así que dicho esto, ya los tengo por aquí. Voy a saludarlos. Guillermo Rodenas, aficionado del Elche, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hoy sí, ¿eh? Hoy sí, qué manera de sufrir y qué manera de vivirlo además allí, ¿eh? Pues sí, la verdad es que fue algo que a mí no se me va a olvidar ya en la vida. Una alegría inmensa, pero sufrimos muchísimo. Pero bueno, es nuestro sino y al final lo conseguimos a lo Elche. Así tenía que ser, ¿eh? José San Matías, exdirectivo del Elche Club de Fútbol, también estuviste allí sufriendo y todavía tenemos un poco el jet lag del viaje. Sí, fue un viaje bastante complicado a nivel de... porque estaba muy lejos Girona, pero bueno, en autobús se llevó. La vuelta fue más liviana con la permanencia. Nada, una alegría increíble. Y para mí es el partido que más he sufrido de mi vida, viendo al Elche. Nunca había... Yo creo que he estado es que están todos los sitios, o sea, en Melilla, en Baracaldo, en Coruña... Es que he estado así en los... No recuerdo más, yo creo que están todos. O sea, Córdoba, ¿no? En Córdoba... pero yo nunca he sufrido tanto como... A lo mejor era que era más pequeño y tenía menos conciencia o algo, pero ahora fue un partido que tú lo analizas fríamente y el Elche no sufrió mucho. La verdad que analizando el partido, el Girona tiró el larguero de Lemar y poquito más. O sea, fue un partido como el día del Getafe, que también estábamos sufriendo, pero también analizas el partido, el Getafe no te generó casi, pues el Girona igual, o sea, salvo 4 faltas que hubo al borde de la frontal y demás, el Girona prácticamente para jugarse lo que se jugaba no tuvo ese impulso que le debería haber dado jugarse en la permanencia en casa. Ahí dejó mucho que desear el Girona, que no le estoy quitando méritos al Elche, que por otro lado me pareció un partidazo del Elche. Sí que es verdad que no llegó mucho a puerta, pero fue un control total del balón. A nivel de duelos el Elche los ganaba todos, o sea, un despliegue físico que me llamó muchísimo la atención, porque el Elche no está acostumbrado a plantear los partidos desde la calidad, pero también desde lo físico. Cuando había balón dividido, Tete Morente iba a muerte, Febas iba a muerte, Buba ni te cuento, Víctor Chus, que no es un jugador... es un jugador más fino, no es un jugador de fuerza, igual ganaba todos los duelos y es que vi mucha diferencia en cuanto a la forma de plantear los partidos del Girona y del Elche. O sea, se veía un equipo convencido que era el Elche y así fue, al final. De hecho, era una de las dudas, ¿no? Que el Elche se iba a jugar la permanencia jugando a domicilio, que era el talón de Aquiles del equipo esta temporada, y sin embargo, mira, dio el do de pecho, decíamos lo de Buba, lo tuvo que quitar, porque es que si no, no llegaba a la segunda parte de la intensidad que llevaba, ¿eh? Sí, lo sabíamos todos. Para mí, el partido del Elche fue
muy inteligente, muy inteligente. Yo creo que sí que los primeros 15 minutos igual se nos escapa un poco, no conseguimos tener la pelota. Viene la amarilla de Buba, que también tiene una falta un poquito fea justo antes, y yo creo que por eso viene la segunda. Tampoco es una cosa de locos. Bueno, fue un patadón, ¿eh? Sí, Sí, pero fue un patadón a destiempo, Sí, no, que el no, árbitro no te suele sacar amarilla a los 7 minutos, pero es que fue tan clara sí, que sí. se la tuvo que sacar. sí, sí. De todos modos, yo voy a ser sincero, a mí hoy me cuesta mucho analizar el Ya. partido. Acordarte del partido, ¿eh? Efectivamente, Ya. porque tengo las emociones todavía a flor de piel. Es que estoy temblando aún desde que llegué de Girona. Pero sí, el peor momento fue desde luego el disparo al larguero de Lemar, porque además de la perspectiva que lo teníamos, yo creo que Iba estaba dentro. iba dentro. Iba dentro. Y cuando dan el larguero, y ahí sí que es cierto que yo consigo calmarme, es como, si esta no ha entrado. Además, estaba viendo cómo los planetas en alineaban. otros estadios se empezaban a alinear. Eso era un suspiro, Sí, ¿eh? sí. Ver los Teníamos- resultados y que todos empezasen bien. Yo les decía a mis compañeros, tenemos un paracaídas, y la verdad es que todo se estaba dando como para que el Elche se pudo salvar. Al margen de eso, o sea, no os imagináis lo difícil que es celebrar un gol del Elche para adentro, porque Yo me lo imagino, ¿eh? Yo me lo imagino personalmente. íbamos de incógnito porque estábamos en grada local, además apretaba, la verdad es que la afición del Girona apretó mucho más que sus jugadores, como decía Josema. Y cuando marca el Elche y no puedes celebrarlo, yo recuerdo que empecé a golpear a mis amigos que estaban por allí. Y sí que me fui a la valla porque estábamos muy cerca de la afición del Elche, y fui a la valla a tocarles para que me vieran que estábamos ahí también. Pero fue duro. Y además, otra cosa que ves peligrar es cuando te pones ganando, empieza la segunda parte y lo que piensas es, bueno, aguantemos 15, 20 minutos sin que nos marquen. Y a los 5 3 minutos... minutos tras. Nada, ¿eh? Nos O sea, empatan. claro, cuando nos vamos al descanso decimos, venga, el planning de la segunda parte es eso, aguantar 15, 20 minutitos, que no pase nada, y ya ellos se van a poner muy nerviosos, van a necesitar 2 goles y tal. Nada, a los 3 minutos nos marcan el primero y decimos, ya lo hemos liado. Sí, es que al final ese gol fue un poco fallo de Dituro a la hora de poner la barrera, porque le dijo al banda, ponte la barrera para hacerla más amplia la barrera, y justo se queda sin marca el que entró y metió el gol. Ahí fue, pero bueno, también entiendo que Y luego, Dituro ¿verdad? quiera tener más gente en Que la el- barrera, el que el despeje. rechace va a él. A ¿sabes? mí me parece que él, y lo estoy viendo ahora mismo, para mí el error es que se centra demasiado, confía en la barrera. Sí, Si confía en la metes- barrera porque pone un jugador Claro, más. si la metes, confía en la barrera. Él se mete un poco centrado, y es ese pasito el que no le deja despejar Hacia afuera del todo. sino hacia final en el área, y eso es un peligro. Y fue esa ya... Yo soy sincero, Para yo que- cuando nos empata el Girona nada más arrancar la segunda parte, a mí Ya se está. me viene el mundo encima. La verdad, ¿eh? Y es verdad que ahora, oye, nos alegramos y es una anécdota, pero en ese momento, y como bien dice Guillermo, que Montilivi no es un estadio grande, pero evidentemente era una final y apretaba con todo. Yo digo, aquí hacemos aguas, ¿eh? Yo no. A ver, yo a lo mejor es que estaba, como yo estaba con los del Elche, Sí. yo no sentí tanta presión, ¿sí? Sí. sí, Yo que estaba en la zona Sí, del lo Girona, notabas, ¿no? Sí, Sí. con todos los compañeros de radio además del Girona, aquello era... Yo Sí, sí. normalmente imagino que los partidos de Girona no son así, pero yo Estaba para en mí el ha mundo. sido uno de los partidos donde más presión he visto de la afición local. Lo chillaban Fíjate. todo, animaban mucho. Creo que sea un campo pequeño les viene bien, porque con 14.700 Sí, 14.000 creo que era lo que estaban, habían llenado el campo. Por poco que animen, todo el mundo se ven arriba, tenían aplaudidores, que es muy fácil aplaudir, las banderas, todo eso hace que se genere un ambiente. Sí que yo Sí, a pasé, ver, tú pasé estabas presión, entre desde ellos. luego, No, bueno, yo claro. estaba tan. Me dejé la vida animando, porque es que estaba tan metido en el asunto que me daba la sensación de que se nos oía más a los del Elche que incluso a la propia afición del Girona, pero bueno, me alegro mucho. Oye, ¿cómo os acordáis del minuto 39 de partido? Cuando la coge Álvaro de espaldas, se da la media vuelta y la empara en la escuadra. Pues mira, justo hace el control y me dice Óscar Antón, que lo tenía delante mío, me dice eso, dice gol. Y justo gira y pumba. O sea, me dijo, o sea, me cantó el gol justo antes de la esto. O sea, yo, la verdad que nos cogía en la portería contraria. Yo no vi mucho, vi que se daba la vuelta y tal, pero no lo vimos muy bien en lo que es
pero bueno, lo celebramos como si fuera eso. Ahí ya decíamos, es que tienen que meter 2 goles, ¿sabes? Que te daba mucha tranquilidad ese 0-1. Guillermo, todo lo contrario, ¿no? Claro, qué suerte poder Qué celebrarlo suerte. como un loco. La alegría inmensa que te da, pero es una sensación que yo nunca había vivido, porque yo estaba en otros campos de visitante con mi camiseta de celebrar los goles. He pedido perdón muchas veces a la grada local y me han dicho, celébralo porque es tu equipo, Claro. y aquí no se podía hacer esto. De hecho, íbamos 7 de amigos, uno de ellos sí que lo gritó y se lo recriminaron bastante. O sea, temimos que nos pudieran echar del campo por esa recriminación, conseguimos calmar un poquito los ánimos. Pero bueno, era una alegría tan grande, pero al mismo tiempo una sensación de frustración, de no poder exteriorizar lo que sentías. Por ejemplo, al final del partido, que imagino que después lo comentaremos, ahí sí que ya yo di rienda suelta a mi alegría. Si me echan, ya está. Ya está, el trabajo Ya hecho. está todo visto aquí, todo lo que haya que ver. Bueno, a un servidor lo increparon, de hecho, porque estaba en la zona del Girona, allí eran pupitres y estaba la afición justo debajo y nada más acabar el partido. Yo estaba, evidentemente, aquí comentando el partido en directo y me golpearon ahí el pupitre. ¿Qué haces? Que no, te vas, te vete de aquí y tal. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Y que tienen este puntito también de, yo qué sé, de emoción. Sí que quiero reconocerle a la afición del Girona porque estuvimos compartiendo mesa y mantel durante todo el día con ellos y me pareció una afición estupenda. No nos deseábamos suerte al principio del partido por razones obvias, porque era muy probable que uno de los dos cayera a la segunda división, pero estuvimos muy bien, comentando todo, que si el que bajara, que subiera el año siguiente. Sí que es cierto que hay, pues como en todos los sitios, lamentablemente, 200, 300 personas que no saben vivir el fútbol y que sí que, por ejemplo, al final del partido hubo algún susto también, que tuvo que intervenir los Mossos d'Esquadra y parte de la seguridad de Girona, pero bueno, al final se saldó creo que sin ningún herido ni nada. Y bueno, al final fue, ya te digo, un final feliz, pero lo pasamos muy mal. Es que si nosotros se nos quedó muy clavada la del Granada, estos con nosotros ya no van a levantar cabeza. Estaba yo hablando con los compañeros de RACU, que también estaban allí y decían que éramos la bestia negra de Girona. Sí, yo Total. escuché Después del 2020 y ahora, la bestia negra totalmente. Y además ellos estaban pendientes en las últimas jugadas, como claro, se estaban dando todos los resultados para que si el Girona nos ganaba, nos salvábamos los dos. Al final estaban diciendo, venga Elche, dejaos, no pasa nada, nos salvamos los dos, os marcamos ahora. Pero no pudo ser. Bueno, no pudo ser. yo creo, a mí no me habría importado haber perdido este partido si estábamos salvados. Habría sido la verdad que una fiesta bonita ahí entre las dos aficiones posiblemente. Pero oye, también hay que lanzar una lanza a favor del Elche, que fue profesional. En Osasuna seguro que ahora mismo nos quieren bastante. Bueno, en Pamplona quiero decir, nos Ya he quieren visto los bastante. memes Sí, de la dama del Elche. sí, la dama del Elche que va a con tirar San Fermín. el chupinazo. El chupinazo, este año, el chupinazo. Y la verdad es que bueno, eso es lo que le pedimos, ¿no? En su momento, en el 2020, se lo pedimos al Deportivo de La Coruña y cumplió. Pues creo que nosotros le hemos devuelto al dios fútbol, ¿no? Ese profesionalismo, nos mantuvimos firmes, defendimos la última jugada como había que hacerlo. Si el Girona no se ha salvado, no es por culpa de No, ni Elche, mucho menos. es por sus deméritos y también por la cantidad de puntos que han hecho todos los equipos de abajo. Además, y para mí Girona y Elche han tenido la mala suerte de los últimos partidos de enfrentarse a gente que se jugaba cosas. Cuando Levante, por ejemplo, o Sevilla, pues han enfrentado a Real Sociedad. No, pero el Girona jugó hace 2 semanas contra la Real Sociedad en casa, que no se jugaba nada y le sacó un empate. Sí, Sí, fue un empate bueno, y de la perdieron Real. contra Y el la Real Atlético de Sociedad Madrid. prácticamente creo que ha perdido de los últimos 7, ha perdido 6. Sí, desde la Sí, Copa creo del que ha Rey sido el ganar. único punto. no ha ganado nada. No ha vuelto a ganar Desde ningún la Copa del partido. Rey no ha ganado nada, por lo que sé. Ha empatado 2 veces contra el Betis en casa y contra el Girona aquí Sí. en Y Montilivi. ayer contra el Español. Y ayer contra el Español. Bueno, anteayer. Bueno, el Español tampoco se juega nada. No se jugaban nada, no. Bueno, pues al final que han bajado Mallorca, Girona y Oviedo. El Mallorca, que es verdad que ganó 3-0 al Oviedo precisamente, pero ya dependía de otros, ya lo tenía muy complicado. Para mí es una pena no viajar de nuevo a las islas. Encima yo tengo familia allí en Mallorca y le mando un saludo desde aquí. Y la verdad es que me da mucha pena no viajar a Mallorca porque además creo que es una afición amiga desde la Copa del Rey de aquí de Elche. Pero bueno, espero que vuelvan pronto. Lo que son las cosas, ¿eh? El segundo máximo goleador de toda la liga lo tiene un descendido, ¿eh? Eso Murici. le pasó al Atlético de Madrid con Hasselbaink. Hasselbaink en su momento también.
quizá Murici no pueda ser una mala oportunidad de mercado, ¿no? Claro. Para el Elche. Va a estar difícil, yo creo, 20 pelearlo, millones la cláusula en segunda. Y yo escucho que el Barcelona está interesado, o sea que... Sí, yo creo que cartel europeo tiene ahora mismo. De todas maneras, el perfil de fichajes que hace Bragarnik son jugadores que siempre han tenido 2-3 últimos años malos y él aspira. Él nunca va a fichar a un jugador que venga estando en la En cresta su de la ola. prime, no, son desconocidos o vienen de redención, Exacto. como este caso André da Silva y tal. Bueno, ¿qué os pareció Rafa el Mir, partido Da Silva. del Elche, intentando recordarlo, con ese 4-2-3-1? A mí me sorprendió de inicio, porque metió a Pedro Vigas como lateral izquierdo, un único delantero con Álvaro. ¿Qué os pareció? A ver, a mí me gustó mucho el Elche la primera parte, me encantó. De hecho, sé que Buba tenía amarilla y había que quitarlo, pero es que el partido que se estaba marcando Buba era una locura. Con Joel Roca, que no es nada fácil. Era ¿eh? una locura. Y cuando salió John, yo me eché las manos a temblar. Sí, Pues yo creo que tú y parece un todos. partidazo, también. Sí, pero es que había tanta diferencia a la forma de sacar el balón por la derecha que hacía Buba y la de John, que es que se veía ahí la gran diferencia que hay entre un jugador y otro. De hecho, el primer gol, la falta del primer gol, John no le entra, el jugador sigue y ya un poquito más en la línea del área, ahí ya ahí Kruger lo tumba, pero porque John no le hace la esto. John entró un poco que asustado también Sí, por el tipo de partido es que un era. partido difícil para entrar. Exacto. Después ya lo metieron más de Luego interior y metió ahí funcionó. por dentro, funcionó Héctor Ford lo muchísimo sacó, mejor, creo que sí. fue por banda derecha. Sí. Gonzalo Villar también Extraordinario. tiene una confianza para quedarse el balón y aunque esté rodeado de 3 tíos, te busca, te intenta hacer el regate, te la toca, o sea, lo está haciendo muy bien. Y luego ya te digo, defensivamente, Álvaro iba dopado, o sea, iba absolutamente... Tenía su padre ahí tenía ayudando. muchas ganas. Encima es de Palamós, que es de Sí, Girona, sí. Canterano, canterano del pequeño. Girona, salió bastante trasquilado de allí y le tenía especial el gana al Girona, o sea que no sé, todo, el Luego portero Víctor también Chus estuvo muy también bien. en defensa, achicando agua, cuando tuvo el tramito este en el que el Girona, es verdad lo que decíamos, que no te genera mucho peligro, pero tienes esa sensación de que cualquier balón por ahí puede pasar algo. Pero los cambios, John medio sí cumplió, pero para mí Da Silva no salió bien al No, partido. no. O sea, lento. Sí, para venir de refresco yo me Tuvo esperaba una que que era corriera. un 1 para 1 con el central, que se la tiró largo y Sí. la perdió. Y Incluso Muy mal. otra que tiene ya los últimos minutos para irse al córner y perder Sí, el tiempo la y la última pone, ya. Y la pone a Héctor Ford, que, ¿no? que no tenía ningún sentido. Sí. Sí, que es verdad que creo que la penúltima sí que la roba él, Sí. que O nos no, da él o mucho Pedrosa. aire. No estoy seguro, Sí. entre los dos creo que la roban. Para mí, por cierto, comentar que creo que una de las cosas más importantes que sucedió y por eso conseguimos el empate es lo que comentaba, ¿no? Gonzalo y Febas pidiendo la pelota Sí. y quedándosela. Sí. Es que eso era fundamental. Sí. Los primeros 15 minutos, cuando no tenemos el balón, lo pasamos muy mal y a partir de ahí empezar el Elche a coger la pelota y te sientes tranquilo. Sí, yo Tienes recuerdo- a dos jugadores que no se la quitan. Es que es muy No, difícil no, y quitar la Febas pelota. porque rompiendo los- por dentro y Rompiendo generando líneas, sí. muchas ocasiones y superioridad también. A ver, El partido de Tete Morente es Bueno. espectacular. Es una bestia. Tete verdad es que Morente se dejó la vida. O sea, para mí le falta muchísima calidad. Pero es que a intensidad, a duelos, cuando un jugador se da todo, o sea, es que en ese sentido no se le puede criticar. El problema es que a los jugadores que quizá le falta calidad, cuando te falta calidad y encima no lo dejas todo en el campo, es un muy mal jugador. Claro, ahí se nota. Y ahí se nota, pero ahí Tete Morente chapó por él porque puso todo de su parte y la verdad que se dejó. Lo que sí que yo noto del Elche es que hay un control total del centro del campo, avanzamos en línea y nunca miran la portería contraria, que es lo que yo le recrimino al Elche. Sí que es verdad que a lo mejor no tiene la calidad de jugadores de extremos, de dribbling para poder acabar, ¿no? A final de... Porque Germán es otro pulmón que también le falta un Son poquito. más currelas, ¿no? que finos. Son más currelas que finos. ¿Qué pasa? Que yo creo que el próximo año ahí es donde hay que dar ese punto, ese salto. En ese media punta tipo Nico Fernández Estaba Mercado, pensando en él. en ese extremito Un extremo que encarador. te arregla un partido atascado. Porque en quitarle el balón
el Elche es el número 1. O sea, es que en España ha demostrado que se lo puede hacer a cualquier. Pero hace falta algo más para poder... Lo que tuvimos igual con Héctor Ford al principio de la primera vuelta, Sí, que era ese jugador. Sí, ese jugador. Que rompía líneas, que se iba, driblaba, te hacía el gol del Rayo. El gol del Rayo. Un espectáculo. Exacto. Que debería haber sido Neto en la segunda Sí, vuelta, sí, pero ha desaparecido. sí. Un minuto, Debió ser Nieto. Rodri Mendoza, pero no acaba de arrancar. Le falta Adam, no deja de ser un chaval que no puede. O sea, Lo intenta De hecho, mucho, pero no si terminaba. lo piensas, quizá es la posición que hemos echado de menos. Hemos echado de menos a Nico Fernández, incluso a Nico Castro, en menor medida. Pero eso, analizabas un poco, yo hablaba con los aficionados del Girona y ellos me decían, es que no tenemos gol. Y yo pensaba en el Elche No, me metió muchos goles. y decía, pues nosotros sí, en realidad sí que tenemos 3 delanteros que marcan goles. Sí. Quizá Álvaro Rodríguez no tiene ese gol que tienen los otros dos, pero bueno, te ofrece muchísimo trabajo. Pero al final se han plantado los 3 con 10-17 o algo así. Sí. 10, o 11, diría. 11, 10, 11, 17. 17. O sea, no está Está mal muy bien. para la tripleta de Está muy delanteros. Nos ha faltado lo que tú dices, un poco más de gol en la segunda línea, ¿no? Ese Neto, ese Diangana. Ese asistente, Sí. lo que era Fernández Nico. Mercado, es que era un polvorilla ahí que era muy difícil de cogerle, que nunca tenía una marca fija, se movía por el campo. Josan, por ejemplo, Josan no ha acabado este año por la falta de minutos, por la edad que tendrá, porque no confía mucho Eder Sarabia en él, pero hacen falta jugadores resolutivos que le den esos balones a esos buenos delanteros que bajo mi punto de vista tenemos, que ya veremos quién sigue, quién nos sigue, porque el único que tiene contrato es Álvaro, ¿no? Sí, es Álvaro. Os iba a decir justo eso, Josan, Cepeda, Neto, al final nada, ¿eh? No, yo hace pedazo. A ver, yo entiendo que el partido de ayer a lo mejor no estaba para meter a Josan. Es que no jugamos a terminar jugada, jugamos a otra cosa que Cepeda a lo mejor no se lo da. Pero yo creo que Cepeda está llamado también a ser ese Nico Fernández. Del Tiene año que pasar pasado, ¿no? estos 6, 7, 8 meses de adaptación que necesitan todos. Sí, lo que pasa que para este partido No. vamos, estaba clarísimo que no era eso lo que necesitaba. Yo creo que los cambios, el de Jong quizá un poco te Por puede... necesidad. Pero es que ¿a quién metes? Si A no? Petrot. Sí, que lo metió después. Yo mi cambio era Petrot. O sea, Y que juegue pero en la banda ¿quién juega? bueno, pero A la banda Petrot te cambiada. juega tanto por la izquierda como por la derecha. Si siempre pone a Petrot a banda Igual cambiada. que también me sorprende que entre Pedrosa y sin embargo creo que hace un partido también bastante bueno. Sí. Bastante bueno. Era el primero que iba también a la presión. No sé, pero no veo partido para Josan, no veo partido... Josan habría sido si íbamos perdiendo, quizá... Y ahí trincarte ya a la Sí, contra, sí. Josan, ahí eso hubiera sido... Pero Pero si es que algo pasa con Josan, desde luego, que no sabemos. No, yo creo que es que no es compatible con lo que quiere Eder Sarabia. Sí, pero yo creo que hay momentos en Yo creo que ha habido momentos donde lo podías sí, haber se ha metido. llamado a Ahora que ya se ha Josan. acabado, sí. Pero si Y- es y que no el lo año utilizaba. pasado eran partidos de 0-0, donde desatascaba a Josan en banda, centro a Sori o a Mourad. Pero ¿y este año? Ese plan B no lo hemos terminado de rematar. Este claro. año no lo hemos Es que tenido. el empate contra el Alavés, por ejemplo, ese punto te da la permanencia y te lo crea Josan. Sí. Desde que sale. Sí. Con el centro a Álvaro y demás y más acciones. Sí, además que teniendo los delanteros que tenemos este año, que son los 3 altos, que van bien de cabeza, a mí me ha faltado poner centros. Y yo sé que a Eder no le gusta No le demasiado, gusta, pero, no le gusta. pero hay momentos, yo entiendo que tienes un plan A, pero sí que es verdad que nos ha faltado un poquito de plan B, de esto, de buscar bandas, de tener otra cosa. Sí, pero hay que rendirse a un entrenador, por que supuesto. al final nos ha ascendido, nos ha permanecido en primera división, ha roto la marca de los 42 puntos que era el récord histórico. Hemos tenido la mala suerte de que este año la salvación ha sido muy cara. Y Europa más barata. Muy cara, pero que realmente Eder Sarabia sigue con ese modelo que empezó en Becasese, Sarabia, y el Elche tiene muy claras las cosas. Lo que creo es que, viendo en lo que hemos fallado este año, que la dirección deportiva el año que viene esté más viva para darle esos mimbres que necesita Sarabia para seguir poniendo en marcha su plan, porque al final Porque pensamos que se queda. se quedará seguro. Sí. Tiene un Sarabia, año- hombre, tiene contrato hasta el 27. tiene un año más, nadie va a pagar porque se vaya. Yo creo que estando en primera división debería quedarse, ¿no? Ahora todo el mundo además lo quiere, el Pero- propietario confía en él. Pero en primera no tiene sitio.
están todos los banquillos ya prácticamente, están todos cogidos. El del Valencia tengo yo dudas de que esté cogido. Pero está renovado, ¿no? Corberán, ¿no? Hay rumores, pero creo que no es oficial. Yo creo que a Manolo lo han confirmado en el Español. Osasuna con Lisi. Villarreal tiene al del Rayo Vallecano. Al Rayo Vallecano Íñigo. va... ¿quién va al Rayo? Que lo dijeron hace poco. Ahora mismo no recuerdo. Lo escuché el otro día, pero bueno. No es el estilo tampoco Rayo de Sí, Sarabia. sí. Yo al Rayo lo veo un Elche mucho más vertical, con verticalidad. Pero es que yo lo veo un Elche con... Es que yo quiero ser El Rayo. el Rayo. Porque te doblan las bandas, van para arriba, pero cuando dicen el balón es nuestro y no la hueles. O sea, el Rayo Vallecano tiene un control del centrocampo muy bueno, pero tiene ese Álvaro en la banda, Tiene ese lanzas. Ratiu que te sube, tiene lanzas, que el Elche ahí le falta un poco. Pero bueno, Importante también lo de Febas y todo esto. Renovación, yo entiendo que ahora quedando en primera división te merece la pena. Yo ya no sé económicamente lo que le pueden ofrecer, pero irte a un español, Pues depende efectivamente de lo que le puedan ofrecer, imagino, ¿no? que Al aquí final. que sabes que si estás Arabia vas a ser el Sí. núcleo central otra vez del proyecto, que el Elche quedándose en primera y sabiendo, como dice Josema, dónde tienen que ir los tiros para mejorar lo que hay, se puede hacer. El tema para mí es que yo creo que Febas va a buscar su último gran contrato, que es ahora, y esta es su oportunidad. Entonces, no sé si vamos a ser capaces de darle o acercarnos a los números que le pueden dar fuera. Si somos capaces, yo de él no tendría ninguna duda. Aquí vive muy bien, está súper asentado, además yo lo veo mucho por el colegio de mis hijos. Yo me quedaría de él, obviamente, además yo soy del Elche, claro. Pero va a depender mucho de la oferta que le haga el Elche. Creo que se le ofreció en su momento 1 millón de euros, que para mí es una pasada. Veremos lo que decide él, los representantes. Es que esto del fútbol es tan complicado. yo para mí hay dos jugadores muy difíciles de sustituir, evidentemente en el fútbol hay 27.000 jugadores y siempre uno puede... Pero dentro de lo que es el esquema de Del Sarabia hay dos jugadores para mí que son la piedra que hay. Uno es Afengruber, para mí el más, y luego Febas. Esos dos jugadores para mí me parecen medio proyecto. Si esos dos jugadores siguen, porque el Elche corre unos riesgos atrás increíbles y Afengruber es que te hace lo difícil, te lo hace fácil y soluciona Y mucho sale con el balón y Otro- da y pases. rompe la partidazo, primera línea. otro partidazo que se hace Es también. una cosa estratosférica. Yo no he visto un central así Pero en el mi problema de vida. Afengruber es que está en el escaparate y encima va al Mundial, como Y se le ocurre hacer un Afengruber Mundial. me parece- No. me parece imposible. Pero Yo- dentro yo lo de veo este, difícil de dentro de tenerlo. esto que te estoy diciendo, si te llegan y te dicen 20, 25 por el austriaco, evidentemente Hay que darle. somos el Elche, hay que darle el pase. Pero si estamos hablando del salario de Febas, que no estamos hablando de un fichaje que tú tengas que hacer, que tengas que pagar una cláusula de rescisión, que te pide mucho como cualquiera, yo creo que el Elche debería hacer un esfuerzo en un jugador que ya tienes, que sabes el rendimiento que te va a dar y que realmente él también sabe que en otros sitios donde ha ido tampoco ha terminado de funcionar. O sea que creo que a nivel de gestión intentar ajustarse o vender mejor en otras opciones, pero en Sí. en jugadores claves como Febas creo que deberíamos de hacer el esfuerzo. Aquí también va a ser clave, él dijo que juraba por su hijo que no tenía tenía nada, nada todavía. pero va a ser clave saber si su representante afirma algo con alguien. Eso es lo que Temes. los jugadores son egoístas por naturaleza, viven de esto. Y a mí me cuesta pensar dentro de la lógica del fútbol y el egoísmo personal del futbolista que un jugador juegue del 1 de enero al 30 de junio sin contrato firmado para la temporada siguiente, porque tú te rompes el cruzado y tú ya no vales un carajo. O sea, el Elche te va a renovar por 2 pesetas con un cruzado, pero no vas a sacar buena tajada en el otro. A mí mi esto es que tiene que tener algo. Pero oye, si es verdad que no ha firmado hasta día de hoy, me quito el sombrero, pero Lo que de se una está manera... diciendo hoy es que Bragarni que va a llevar esa oferta de renovación personalmente hoy con Febas, se va a reunir de manera telemática con él. Yo ayer vi un gesto el sábado que intentaron subir a hombros a Febas, no sé si os disteis cuenta,
Pues yo estaba para darme cuenta de pocas cosas. Pues cuando llegaron los jugadores a la esquina, oye, estaban todos allí celebrando y tal, Víctor Chus, creo que fue, intenta subirlo a hombros, que se puso una peluca Febas y se la quitó rápido, y él le decía no, y no quiso tener, que fue muy parecido a la forma de actuar de Salinas el año pasado con el ascenso. Y eso dije, uy. A ver, también es verdad que Febas no es muy de protagonismo y de foco. Bueno, ojalá sea. Y voy a decir otra cosa también. Y también te digo, aunque haya firmado lo que haya firmado, chapó, porque se ha dejado todo. Chapó. Se ha dejado todo. También te digo que sin Febas estamos en segunda. También te digo que si has firmado no te sientes. Sí. Yo quiero pensar que todavía no. Es que para irte a un español con todo el respeto del mundo, que no juega a Europa... Pero si ha firmado, está firmado. Ya. Pero me parecería un error que lo hubiera hecho. Eso es lo de siempre. Otra cosa es que digas, es que ha firmado con un equipo que juega a Europa y ya te lo has garantizado. Yo digo, vale, lo entiendo, pero un equipo de primera que no va a jugar Europa, sabiendo que tú te estabas jugando, el quedarte también en primera, yo no lo vería. ¿Volverá Salinas el año que viene? Madre mía, ¿eh? Hombre, ahora se supone que debería tener oportunidad, que se va Carlos Romero. Sí, ha jugado. Yo no sé también, otro recordando no sé cómo se sentiría ayer Álvaro Núñez. Después de prácticamente no jugar en el Celta y siendo lo que era aquí. Es ese egoísmo de los futbolistas que a veces no entiendo, que tienen que pensar un poco más en lo que tienen y en lugar de lo que pueden llegar a tener. Sabes que aquí en Elche estamos en una disposición muy buena para conseguir cosas muy grandes. El contexto es muy bueno, la afición cada vez está más entregada al equipo. Tenemos todo, ¿eh? Eso es lo que tiene que vender Bragarnik, que al final económicamente no podemos hacer grandes dispendios, porque sí que es verdad que a nivel de gestión este propietario chapó. O sea, venimos de miseria y este hombre... Paga poco y cobra bien. Pero como tiene que hacer, y trata a los jugadores por lo que son, jugadores de fútbol, y se quita la camiseta para hablar con ellos y se deja los sentimientos a otro lado, como tiene que ser. Aunque queramos mucho a Josán, queramos mucho a Nino y queramos mucho a... Él es como es. Y es que es así como se... No va de que vengan 4 capitanes y suban al despacho y firmes primas y cosas raras que luego te hipotecan de cara al futuro. O sea que me parece estupendo lo que hace. Ahora bien, tiene que pensar que Febas dentro de ese modelo no es solo corazón, es un tío indispensable. Si hay que hacer un esfuerzo, tiene que ser hay por que hacerlo, Febas. Porque por Afengruber entiendo que si viene Europa y viene la pasta, oye, gracias, venda a Afengruber un kilo más caro y ya está. Es más, yo creo que Afengruber en realidad, si queremos seguir creciendo como club, es un futbolista que debemos vender. Claro. Bien vendido, que se me entienda. Sí. Como Mendoza, por ejemplo, son futbolistas que debemos vender, futbolistas que saquemos de la cantera y sacarle un rendimiento como 16, 17 millones que se la va a sacar a Mendoza, o futbolistas desconocidos, como es el caso de Afengruber, creo que vino por 1 millón de euros, o gratis. Vino gratis. Pagaría la prima y que puedes venderlo por 20 fácilmente. Ese es el modelo al que tenemos que ir. Lo que hacía el Sevilla, por ejemplo, con Monchi, un Villarreal. De otra manera, pero el Villarreal. Ese es el modelo, y es el modelo que nos va a permitir crecer en el futuro. Otro modelo, hipotecarte para no nos va a servir. Plagar el equipo de cedidos no nos va a servir para seguir creciendo. Eso no pan para hoy, exacto. Pero tampoco es el modelo de... Tú mira el Mirandés, el año pasado casi sube y este año va a bajar. Es que eso no nos va a servir. Y yo creo que el Elche tiene muchos motivos para vender su propuesta a jugadores muy claros y muy buenos. O sea, yo si fuera futbolista, no sé, pienso en Elche, Osasuna, por ejemplo, que también parece un modelo de gestión muy buena. Hoy día clubes apetecibles para ir. El Levante, por ejemplo, pues ya no me parece tan apetecible, porque sí que es verdad que han hecho una segunda vuelta espectacular. Arrastra mucha deuda. Y enhorabuena a ellos por la segunda vuelta que han hecho, pero me parece inestable. Me parece un club inestable. Pero hay un par de opciones ahí, por ejemplo, que ya veremos, O sea, pagar 3 millones de euros por Víctor Chus me parece un súper gran jugador, pero ¿qué plusvalía puede tener un jugador como Víctor Chus si lo compras por 3 millones de euros? Poca. Buba, igual. 3 millones de euros o 4, un lateral derecho, un jugadorazo, me encanta. 18 años, Pero tienes que soltar 4 para mínimo sacarle 8 o 9.
Yo Hombre, por sí, Buba sí. lo haría, ¿eh? A ver, Con 18 años sí, lo haría. yo también. Habrá pero esto es que lo ahí de tienen siempre, ¿no? muchas. Tienes que hacer, como decías, ¿no? Hombre, si tengo ¿qué prefieres? ¿Dar 4 por Buba o intentar convencer a Febas? Desde luego Convence a intentar Febas. convencer a Febas, obviamente. Pero yo lo de Buba, por ejemplo, también me parece uno de esos fichajes que a futuro nos puede dar mucho rendimiento. Es que me ha parecido un chaval que yo no me lo esperaba, ¿eh? Sí. O sea, no me lo O sea, esperaba es un para as en nada. la manga que se ha sacado el Elche en este mercado Sí. invernal. No sé si Total. hemos tenido suerte, no sé. Pero, No, suerte pero no, me, que lo me tengáis parece, claro, ¿eh? me parece un futbolista que puede ser pues un lateral derecho de mucho recorrido. Sí. Mucho recorrido. Por cierto, ¿cómo fue el viaje? La ida, la vuelta. Entiendo que la vuelta mucho mejor. O sea, yo no sé si contar lo que me pasó a mí en la ida. Cuéntalo que lo sepa la gente también, claro. Pues yo decidí irme en avión para hacérmelo más cómodo, eso es muy importante, y me fui a Barcelona y unos amigos venían a por mí a recogerme para irnos en una furgoneta alquilada hacia Girona. Y éramos 3 y la furgoneta solamente tenía 2 plazas. Todo lo de detrás era pues un armatoste de Amazon. Un donde llevar. pequeño detalle, Era un, tampoco pasa nada. era un contenedor y claro, me jugué ahí una multa de la policía y todo, me metí ahí dentro, pasé Los un Mossos. calor, los Mossos, pasé un calor increíble, pero bueno, yo pienso, y esto hay un amigo que me lo dice, el Elche tiene un domo que nos protege y el domo exigió que yo fuera en ese zulo para que nos salváramos. Así que de nada a toda la afición franjiverde. Y la vuelta mejor. La vuelta ya iba tan contento que me daba Ya igual. daba igual todo, ¿eh? ¿Volviste a la más terminar el partido? No, nos estuvimos un ratillo, tiramos una traca. Ah, muy bien. Ah, bueno, En medio, no hubo sí. bengala, pero sí traca. Buena Hubo traca, valencianada, sí, bien. hombre, había que demostrar que eran valencians. Pero con cautela, por lo que pudiera pasar allí. Sí, estuvimos también hablando con gente de Girona al final del encuentro, la verdad es que muy bien, nos decían, os lo habéis merecido, habéis hecho un partidazo, o sea, que muy bien. Volví bien, al final tenía un vuelo a las 7 de la mañana, de vuelta, estuve por Barcelona pegando tumbos hasta que llegó la hora de irme al aeropuerto. Muy bien. El avión está bien, Josema, nosotros ya Autobús. ha sido otra historia, ¿eh? Yo llevaba, pues no sé, 10 o 12 años sin subirme en autobús para viajar con el Elche, porque yo siempre trato de irme en mi coche o en avión. Y este partido, pues, bueno, en tren también fuimos a Coruña. En tren fue la temporada pasada, sí. Y nada, bien, muy bien. La verdad que la experiencia a mí me gustó. De hecho, iba bastante cómodo y tranquilo, sin estar tensionado en la carretera. La ida no dormí nada por los nervios y porque al final salimos a las 5:30 de la mañana y vas en tensión. Y después del partido sí que es verdad que ya durmiendo prácticamente casi todo el recorrido hasta Elche. En primera división, ¿eh? Sí, Es lo sí. más importante. Yo Fueron tenía 8 mis horas. dudas, ¿eh? Tengo que reconocerlo, lo dije durante la semana, que el Elche, sobre todo a domicilio, yo digo, que si fuera en casa, lo tenía claro, ¿no? Pero fuera. Y sin embargo, el Elche creo que compitió, es la palabra, compitió, pero como un jabato, ¿eh? Hay una cosa que no tuvimos en cuenta en todos los análisis que hicimos la semana pasada, y es que el Elche siempre que en primera división se ha encontrado con una situación similar, la ha resuelto favorablemente. Sí. Sí. Sí, Es es verdad. la Luego me lo séptima dijo vez, Josema. creo, o sexta vez No, que o ocurre. me No, dijiste yo te en las dije finales. que este partido en primera división ha ocurrido 5 veces, ahora han sido 6. Y siempre el visitante se lleva la Pero no la solo, palma. no solo eso, el Elche la ha pasado, creo que es la séptima vez. Pero entre primera y segunda. No, primera. Ah, en primera. ¿Siempre en primera? No, Sí, sí, no sí. porque este partido ha pasado 5 veces en la historia de primera. Este partido que era que dos rivales, una finalísima. una Pero finalísima. el Elche, Vale, en vale. el último partido, Jugártela. jugándose el descenso, siempre lo ha resuelto. Y esto es para todos aquellos Cenisos. cenisos que toda la vida han dicho que el Elche falla en los grandes partidos. Pues no, señores. Que El cuando Elche, hacemos fiesta, fallamos. el Elche no falla en los grandes partidos. Pues no falló, ¿eh? Y lo decíamos, era el eslogan del fin de semana, la última, y nos quedamos. Y finalmente lo hemos conseguido contra todo pronóstico, contra un árbitro que además no era de nuestro agrado precisamente, a domicilio, donde esta temporada ya con este empate solo hemos hecho 8 puntos, con todo en contra, pero al final, oye, lo hemos hecho, el Elche ha sido mucho Elche, a lo Elche. ¿cómo no? Y ganando Entiendo. solo un partido toda fuera la de casa en toda la temporada. Esto es maravilloso. Es- Somos históricos, es verdaderamente increíble, ¿eh? somos históricos. Pero es que la ¿eh? campaña de local ha sido espectacular. De Champions, ¿no? Ha sido, Espectacular, creo que hemos sido el quinto, ¿no? espectacular. Sí, hemos estado ahí arriba. Así que nada, con todo esto ya momento para descansar, que nos lo merecemos, a pensar ya Bragarni, Contreras y demás en la planificación de la 26-27, pero lo más importante, de nuevo, en Primera División. Exacto. Guillermo Rodenas, un placer como siempre, amigo, y ya seguiremos ya de cara a la próxima temporada, ahora descansar un poquito
y la que viene otra vez contra Madrid-Barcelona, estaremos peleando. Muchas gracias. Josema San Matías, como siempre también, amigo, gracias por estar con nosotros Un esta saludo. temporada y a la próxima más y mejor en Primera División. Mucho Elche. Mucho Elche. Mucho. Y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este lunes. Qué manera de sufrir, pero ahora ya se ve el lunes de otra manera. Es mucho menos lunes con el equipo en Primera División después de empatar este fin de semana el sábado en Girona 1-1 ante el conjunto catalán, y el gol de Álvaro Rodríguez, que se lo dedica a su papá, a Coquito Rodríguez, y que finalmente yo creo que es justicia divina, le da al Elche la permanencia en esta Primera División con ese récord histórico de 43 puntos. Dentro de algunos años nos acordaremos de aquel Elche de Sarabia que consiguió el ascenso y al año siguiente hizo el récord histórico de puntos en Primera División. Así que dicho esto, terminamos por este lunes. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y lo dicho, somos de Primera División. Mañana más.